Aquella noche, ella dejó de orar por costumbre y algo cambió en el cuarto. El aire se sintió diferente. No fue casualidad, fue uno de estos 4 hábitos, el mismo que tal vez tú también necesitas hoy. Hay noches en que el corazón se siente lejos de Dios, aunque el cuerpo esté de rodillas. Y hay otras noches, como aquella, en que todo cambia sin que nada externo lo explique. ¿Qué hace la diferencia? No es la duración de la oración ni la elocuencia de las palabras. Es algo mucho más simple y a la vez mucho más profundo. Son hábitos que el alma aprende a cultivar hasta que la presencia de Dios deja de sentirse lejana y se vuelve tan real como el aire que respiramos. Charles Spurgeon, aquel predicador que supo hablarle al corazón sencillo del pueblo, decía que el alma que busca a Dios con sinceridad nunca sale de su presencia con las manos vacías. Él mismo confesaba que hubo temporadas de su ministerio donde sintió el cielo cerrado sobre su cabeza como bronce. Fue justamente en esas temporadas de sequedad donde aprendió los hábitos que hoy queremos compartir contigo. Porque si un hombre usado tan poderosamente por Dios conoció ese silencio del cielo, tú no estás solo en esa lucha, y lo que sigue puede convertirse en el inicio de un cambio real en tu vida de fe. El primero de estos hábitos es la quietud deliberada. No hablamos de silencio como ausencia de ruido, sino como una decisión activa de callar el alma delante de Dios. El salmista lo entendió bien cuando escribió: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46:10. Esa quietud no llega sola. Hay que buscarla, apartarla, defenderla de las 1000 voces que compiten por nuestra atención cada minuto del día, desde el primer mensaje que revisamos al despertar hasta el último pensamiento antes de dormir. Spurgeon solía retirarse temprano antes del amanecer cuando el mundo todavía dormía, porque sabía que el alma necesita ese espacio vacío para que Dios lo llene. No lo hacía por disciplina rígida ni por cumplir un ritual religioso. Lo hacía porque había descubierto algo que muchos cristianos de su época y de la nuestra todavía no comprenden del todo: que la presencia de Dios rara vez se abre paso entre el bullicio, sino que espera pacientemente el momento en que decidamos apartarnos de Él. Piensa en tu propia rutina. ¿Cuántas veces oras mientras revisas el teléfono, mientras la mente ya está en la próxima tarea del día? Esa oración distraída no es pecado, pero tampoco es el terreno donde la presencia de Dios se manifiesta con fuerza. La quietud deliberada pide que apagues lo externo para encender lo interno. Algunos minutos, solamente eso, donde no pides nada, no explicas nada, simplemente estás. Como un hijo que se sienta junto a su padre sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Hay algo que sucede en esa quietud que ninguna oración apurada puede replicar. El profeta Habacuc, en medio de la angustia de su nación, subió a la torre de vigilancia y dijo: «Sobre mi guarda estaré, y velaré para ver qué dirá en mí». Habacuc 2:1. Esa postura de espera activa, de vigilancia atenta, es exactamente lo que la quietud deliberada busca recuperar en nuestra vida diaria. No es pasividad ni resignación. Es una espera cargada de expectativa, la misma que sostenía al profeta sobre el muro. Muchos abandonan la oración porque la sienten monótona, repetitiva, sin fruto visible. Pero la verdad es que la mayoría nunca llegó al punto donde la quietud comienza a hablar. Se van antes de que el silencio termine de acomodar el alma. Spurgeon comparaba esto con un pozo profundo. Los primeros baldes que se sacan a veces salen turbios, llenos del polvo que se acumuló en la superficie. Solo después de insistir, el agua empieza a salir clara y transparente. Lo mismo ocurre con la mente inquieta cuando se sienta delante de Dios. Los primeros minutos suelen estar llenos de pensamientos dispersos, preocupaciones del día, listas de pendientes que insisten en interrumpir. Pero quien persiste, quien no se levanta al primer indicio de distracción, empieza a notar cómo esas aguas turbias se van aclarando poco a poco, hasta que algo distinto comienza a asomarse en el corazón. Este hábito no exige horas completas de recogimiento, exige constancia. 5 o 10 minutos de quietud genuina, practicados cada día, transforman más el alma
que una hora esporádica de oración una vez por semana. No necesitas un lugar especial ni un ambiente perfecto. Puede ser en la cocina antes de que la casa despierte, en el auto antes de entrar al trabajo o en la cama unos minutos antes de cerrar los ojos. Lo que importa no es el lugar, sino la decisión firme de callar el alma delante de Dios, aunque solo sean unos minutos robados al ajetreo del día. La presencia de Dios responde a la fidelidad pequeña y sostenida, no necesariamente a los gestos grandes y ocasionales que hacemos solo cuando la vida nos aprieta. Isaías lo resumió con una claridad hermosa. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Esa fortaleza no se construye de un día para otro. Se va formando en cada minuto de silencio que decides regalarle a Dios, incluso cuando no sientes nada especial, incluso cuando el corazón parece seco y distraído. Quizás hoy sientas que tu vida espiritual necesita justamente esto. Un espacio de quietud real, no forzada, donde puedas encontrarte con Dios sin la prisa de que el reloj avance, ni la ansiedad de cumplir con una obligación más. Y si sientes que la oración se te ha vuelto hueca, que la Biblia ya no te dice lo que antes te decía, que sientes a Dios distante aunque sigas yendo a la iglesia, quiero que sepas que no estás solo y que no tiene que quedarse así. Preparamos una guía llamada 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, pensada exactamente para este momento que quizás estás viviendo ahora mismo, en silencio, sin que nadie más lo sepa. Encontrarás pasos concretos, oraciones guiadas y un camino claro para volver a sentir esa cercanía que tanto anhelas, ese mismo tipo de presencia que estamos describiendo en este mensaje. Adquiérela hoy mismo. El enlace está en el primer comentario fijado. Y deja que estos 21 días se conviertan en el comienzo de una intimidad renovada con Dios. Y si este mensaje ya está tocando algo en tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí seguiremos compartiendo la sabiduría eterna de las Escrituras junto a las enseñanzas de Charles Spurgeon, para que camines cada día con más discernimiento, más fe y más cercanía con Dios. Porque la quietud es solamente el primer paso. Hay un segundo hábito, tan sorprendente como este, que Dios usa para acercarse a quienes lo buscan de verdad, y de eso hablaremos ahora mismo. El segundo hábito nace de la quietud, pero va un paso más allá. No basta con callar el ruido externo. Hay que aprender a distinguir la voz de Dios entre todas las demás voces que resuenan dentro de nosotros. La Escritura nos muestra esto con una escena que conmueve profundamente. Elías, agotado, escondido en una cueva, había pedido morir. Esperaba ver a Dios en el viento fuerte que partía los montes, o en el terremoto, o en el fuego que venía después. Pero el texto dice algo que sorprende a cualquiera que lo lee con atención. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Pino Reyes 19:12. Ahí, en ese murmullo casi imperceptible, estaba Dios. No en el espectáculo, no en la fuerza descomunal del viento, ni en el estruendo del terremoto. ¿Cuántas veces esperamos una señal grande, una emoción arrolladora, una voz audible que resuene desde el cielo, cuando Dios ya nos está hablando en ese pensamiento suave que cruza la mente durante la oración, en esa convicción tranquila que no se impone, mas tampoco se va? Aprender a distinguir ese susurro entre el ruido de nuestras propias ideas es un hábito que se entrena con paciencia. No sucede en una noche, aunque sí puede comenzar en una noche, como aquella donde todo pareció cambiar de repente. Dios habla más frecuentemente en lo pequeño que en lo grandioso. El alma acostumbrada a esperar solamente lo espectacular termina por perderse las visitas más íntimas del cielo, esas que llegan casi sin anunciarse, casi de puntillas. Piensa en cómo funciona esto en la vida diaria. Estás leyendo un pasaje bíblico y de pronto una frase se ilumina de una manera distinta, como si fuera la primera vez que la lees, aunque la hayas leído 100 veces antes. O estás en medio de una decisión difícil y sin ninguna razón lógica aparente, una paz inexplicable se instala en tu pecho, calmando lo que antes era angustia. Eso no es coincidencia. Es el mismo silbo apacible hablándole a tu situación concreta.
El problema es que muchos de nosotros hemos entrenado el oído para esperar únicamente lo extraordinario. Queremos visiones, sueños dramáticos, señales innegables escritas en el cielo, y mientras tanto, ignoramos la voz suave que ya nos está guiando cada día. Job, en medio de su sufrimiento, reconoció algo similar cuando dijo: «Al oír de ti te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Hay una diferencia enorme entre haber oído hablar de Dios y realmente escucharlo, entre conocer sobre Él y conocerlo en lo íntimo. Esa transición, de oír de Dios a escucharlo directamente, sucede cuando dejamos de exigirle que hable como nosotros esperamos y empezamos a prestar atención a cómo Él realmente habla. Casi siempre en lo pequeño, casi siempre en lo cotidiano. El profeta Samuel, cuando era apenas un niño sirviendo en el templo, escuchó una voz que lo llamaba de noche. La confundió 3 veces con la voz de Elí, el sacerdote anciano, hasta que éste comprendió lo que realmente sucedía. Elí le enseñó a Samuel a responder: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Esa disposición, esa apertura activa a escuchar sin saber todavía qué se va a decir, es exactamente la postura que este segundo hábito busca cultivar en nosotros hoy. No se trata de esperar pasivamente a que algo suceda, se trata de entrenar el corazón para reconocer cuando Dios ya está hablando, aunque sea en un susurro tan delicado que fácilmente podríamos pasarlo por alto si no estuviéramos atentos. Hay personas que oran durante años y sienten que Dios nunca les responde. Pero muchas veces la respuesta ya llegó, disfrazada de un pensamiento repentino, de una paz inesperada, de una palabra que alguien más dijo sin saber que Dios la estaba usando para hablarte a ti. La atención al susurro también implica bajar el volumen de nuestras propias exigencias. Cuando oramos con una lista fija de lo que esperamos escuchar, cerramos la puerta a lo que Dios realmente quiere decirnos, que casi siempre es distinto a lo que imaginábamos. Isaías describe a Dios como aquel que guía con delicadeza. «Y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él». Isaías 30:21. Esa voz no grita, simplemente indica el camino a quien tiene el oído preparado para recibirla. Prepararse para escuchar ese susurro requiere práctica diaria. No es un talento reservado para unos pocos elegidos. Es una capacidad que cualquier corazón sincero puede desarrollar con el tiempo, con la constancia, con la disposición de callar lo suficiente para oír. Cada vez que decides quedarte unos minutos más en silencio después de orar, en lugar de levantarte inmediatamente, le das a Dios espacio para hablar. Cada vez que revisas tus pensamientos durante el día, preguntándote si alguno de ellos viene de Él, afinas ese oído espiritual. Con el tiempo ese ejercicio deja de sentirse forzado, se vuelve natural, como una conversación constante que fluye entre tú y Dios a lo largo del día, no solo en los momentos formales de oración que separas para Él. Hay algo particular que sucede cuando una persona empieza a vivir así, atenta al susurro. Las decisiones cotidianas comienzan a tomar otro color. Una elección que antes parecía puramente práctica, de pronto se siente acompañada, guiada, como si no estuvieras decidiendo completamente solo. Esto no significa que dejes de pensar, de analizar, de usar el discernimiento que Dios también te dio. Significa que ese discernimiento empieza a trabajar junto con una sensibilidad espiritual que antes estaba dormida, adormecida por el ruido constante de la vida. Muchas personas mayores de 45 años cargan con años de rutina espiritual que sin darse cuenta se volvió mecánica. Se ora por costumbre, se lee la Biblia por obligación y el corazón, aunque presente físicamente, permanece distante en lo profundo, casi como un huésped que ya conoce la casa, pero olvidó por qué llegó a vivir en ella. Este segundo hábito es precisamente la puerta para revertir esa distancia. No exige empezar de cero ni sentir culpa por los años de oración distraída. Exige simplemente decidir desde hoy
prestar más atención a lo pequeño que Dios ya está diciendo. Este es el segundo hábito que atrae la presencia de Dios de manera inmediata, la disposición a escuchar lo pequeño, lo suave, lo que fácilmente podríamos ignorar si no estuviéramos entrenando el corazón para reconocerlo. Pero escuchar la voz de Dios es apenas una parte del camino. Hay algo más que debe suceder en el corazón para que esa presencia no solamente se escuche, sino que también permanezca. Y de eso hablaremos justo a continuación. Hay un tercer elemento que muchos pasan por alto y que en realidad prepara el terreno para todo lo demás, la humildad que reconoce la necesidad. Sin ella, ni la quietud ni el oído atento sirven de mucho, porque el corazón sigue cerrado por dentro. David lo expresó de una manera que atraviesa los siglos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Esa imagen no es simplemente poética, es la descripción exacta de un alma sedienta, consciente de que sin Dios simplemente no puede. El siervo no busca agua por gusto ni por costumbre, la busca porque su vida depende de ella. Esa es la clase de necesidad que atrae la presencia de Dios de manera inmediata, una sed real, no una formalidad religiosa repetida por inercia cada mañana. La cultura actual, con toda su prisa y autosuficiencia, nos ha enseñado a resolver casi todo por nuestra cuenta. Y esa misma actitud se filtra en la vida espiritual sin que lo notemos, hasta convertirse en una barrera invisible entre nosotros y Dios. Oramos como quien cumple un trámite, no como quien realmente tiene sed. Pedimos lo necesario y seguimos con el día, sin detenernos a sentir la falta real que Dios quiere llenar. Y así, sin darnos cuenta, apagamos la misma sed que Él quiere saciar. La presencia de Dios no se manifiesta ante la suficiencia propia, se manifiesta ante la necesidad reconocida. Cuanto más honesto seas sobre tu vacío, más espacio le das a Dios para llenarlo con lo que solamente Él puede dar. Esto no significa fingir debilidad ni exagerar los problemas para parecer más espirituales. Significa dejar de sostener una máscara que muchos cristianos llevan puesta durante años, esa que dice que todo está bien, que la fe nunca tambalea, que las dudas no existen. El publicano de la parábola que Jesús contó lo entendió mejor que muchos religiosos de su tiempo. No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo y solo decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Esa oración corta, humilde y honesta fue la que Jesús calificó como justificada. Mientras tanto, el fariseo de la misma historia enumeraba sus virtudes delante de Dios, seguro de que su vida religiosa lo hacía merecedor de algo, pero no salió justificado. La suficiencia propia, por más religiosa que parezca, cierra la puerta que la humildad mantiene abierta. Esta verdad incomoda, porque exige que dejemos caer la apariencia de que todo está bajo control, de que somos suficientemente fuertes, suficientemente maduros, suficientemente santos. La presencia de Dios busca corazones que admitan su pobreza espiritual real, no corazones que fingen abundancia delante de los demás mientras están vacíos por dentro. Jesús mismo lo dijo con una claridad que no deja lugar a dudas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Pobres en espíritu no significa personas sin recursos materiales. Significa personas que han dejado de fingir que se bastan a sí mismas espiritualmente, que reconocen abiertamente cuánto necesitan a Dios cada día, en cada decisión, en cada momento de debilidad. Piensa en cuántas veces oras pidiendo cosas específicas, pero rara vez te detienes a decirle a Dios simplemente: te necesito. No para resolver este problema puntual, sino para sostenerme, para llenarme, para que mi vida tenga sentido más allá de lo que puedo controlar. Esa oración simple, dicha con sinceridad, mueve algo distinto en el corazón que ninguna petición elaborada logra mover, porque no está pidiendo un favor puntual, está reconociendo una realidad permanente, que sin Él la vida se queda hueca,
sin importar cuánto se logre acumular. Muchas personas descubren esta verdad tarde en la vida, después de haber intentado llenar ese vacío con logros, con posesiones, con relaciones que prometían plenitud, pero terminaban dejando el mismo vacío de siempre, apenas disfrazado por un tiempo. Reconocer la necesidad no es señal de debilidad espiritual, es paradójicamente el comienzo de la verdadera fortaleza. Pablo lo entendió cuando escribió que el poder de Dios se perfecciona precisamente en la debilidad humana, no en la fuerza propia. Cuando finalmente dejas de sostener la fachada, cuando le dices a Dios con toda honestidad que necesitas su presencia porque sin ella la vida pierde su centro, algo se abre. La sequedad espiritual empieza a ceder terreno ante esa sinceridad profunda. Piensa en las relaciones humanas más cercanas que tienes. Nunca se profundizan cuando una de las dos personas finge que está bien todo el tiempo. La cercanía real nace cuando alguien se atreve a decir, esto me cuesta, esto me duele, necesito ayuda. Con Dios sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces hemos orado con frases hechas, repitiendo peticiones automáticas, sin detenernos a examinar si realmente estamos siendo honestos sobre nuestro estado interior? Esa oración de rutina, aunque bien intencionada, rara vez toca el fondo de lo que el corazón necesita expresar. La próxima vez que ores, prueba algo distinto. En lugar de comenzar con una lista de peticiones, comienza reconociendo simplemente cuánto necesitas a Dios en ese momento específico, sin adornos, sin fórmulas aprendidas de memoria durante años de costumbre religiosa. Puede que al principio se sienta incómodo, incluso vulnerable decirle a Dios abiertamente, me siento seco, me siento distante, necesito que te acerques. Pero esa vulnerabilidad es precisamente la puerta que la humildad abre para que su presencia entre con más fuerza, transformando poco a poco la sequedad en un manantial que no se agota. Este tercer hábito, entonces, no es una técnica ni una fórmula mágica. Es una postura del corazón que se renueva cada día, un reconocimiento constante de que la vida cristiana no se sostiene con esfuerzo propio, sino con dependencia genuina de Dios. Y esta dependencia, lejos de ser una carga, se convierte en el lugar más seguro que un alma puede habitar, porque cuando finalmente dejamos de fingir suficiencia, descubrimos que Dios ya estaba esperando ese momento de honestidad para acercarse aún más. Hay una liberación enorme en dejar de cargar solos el peso de la vida espiritual. Durante años, muchos intentamos demostrar fortaleza incluso delante de Dios, como si Él necesitara vernos capaces para acercarse. Pero es exactamente lo contrario. Su presencia se derrama con más fuerza sobre quienes admiten que no pueden solos, sobre quienes bajan la guardia y dejan de actuar como si todo estuviera resuelto. Todavía queda un cuarto hábito por descubrir, quizás el más sorprendente de todos, el que Dios usa de una manera particular para sellar esta cercanía que hemos venido construyendo paso a paso a lo largo de este mensaje. Llegamos al cuarto hábito, y quizás sea el más sorprendente porque parece sencillo, casi obvio, pero pocas personas lo practican con la profundidad que realmente requiere. Se trata de la alabanza sincera, no como ritual, sino como una postura constante del corazón. El salmista lo describió con una frase que atraviesa toda la Escritura. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. No simplemente las escucha desde lejos, habita en ellas, como si la alabanza misma se convirtiera en el lugar donde su presencia decide quedarse. David lo escribió así: Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3. Esa palabra habitar no es casual. Describe una morada, un lugar de residencia permanente, no una visita rápida ni una aparición ocasional. Esto significa que cuando alabamos a Dios con sinceridad, no solo estamos expresando gratitud, estamos, en cierto sentido, construyendo el espacio donde Él elige quedarse. Y esa construcción no depende de las circunstancias externas ni del estado de ánimo del momento. Hay un relato en el segundo libro de Crónicas que ilustra esto de una manera poderosa.
Cuando los sacerdotes y los cantores se unieron como un solo hombre para alabar a Dios, la gloria llenó el templo de tal manera que ni siquiera podían continuar sirviendo. Segunda Crónicas 5, 13, 14. No fue un sacrificio especial lo que trajo esa gloria. No fue una oración elaborada ni un ritual complejo. Fue la unidad del corazón expresada en alabanza genuina. Ese detalle debería sacudir cualquier idea de que la presencia de Dios exige condiciones extraordinarias. Pablo y Silas, encerrados en una prisión después de haber sido azotados injustamente, encontraron en la medianoche una razón para cantar himnos a Dios. Y mientras cantaban, un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25, 26. Esa escena no habla solamente de un milagro físico. Habla de lo que sucede cuando alguien decide alabar a Dios precisamente en el momento donde tendría más razones para quejarse. La alabanza en medio del dolor tiene un peso espiritual que la alabanza fácil, en tiempos cómodos, simplemente no alcanza a igualar. Muchos reservamos la alabanza para cuando todo va bien, cuando las circunstancias son favorables, cuando sentimos ganas genuinas de agradecer. Pero el hábito que realmente atrae la presencia de Dios de manera inmediata es la alabanza que se ofrece incluso cuando el corazón no tiene ganas. Esto no significa fingir felicidad ni negar el dolor real que uno pueda estar atravesando. Significa elegir, en medio de la dificultad, reconocer en voz alta quién es Dios, su fidelidad pasada, su carácter inmutable, aunque la situación presente parezca contradecir todo eso. Esa clase de alabanza, la que se sostiene sin depender de las emociones del momento, es la que quiebra ciclos largos de sequedad espiritual. No porque cambie mágicamente la circunstancia externa, sino porque reorienta el corazón hacia la verdad de quién es Dios. Job perdió casi todo lo que tenía en un solo día, y aún así, su primera reacción registrada en la Escritura fue postrarse y adorar, diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa alabanza no negaba el dolor. Lo atravesaba, sosteniéndose sobre una confianza que no dependía de entender por qué las cosas habían sucedido de esa manera. Piensa en cuántas veces tu oración se ha llenado únicamente de peticiones, de quejas, de preocupaciones legítimas, pero rara vez de alabanza pura, esa que no pide nada, que simplemente reconoce la grandeza de Dios por lo que Él es, no por lo que puede darte. Este hábito se cultiva empezando pequeño, sin necesidad de grandes gestos ni momentos perfectos. No hace falta un canto elaborado ni palabras sofisticadas. Basta con nombrar, en voz alta o en silencio, alguna característica de Dios que admiras: su fidelidad, su paciencia, su amor constante, y agradecer por ella específicamente. Puedes hacerlo mientras preparas el café en la mañana, mientras conduces hacia el trabajo, mientras esperas en una fila que parece no avanzar nunca. La alabanza no necesita un escenario especial, ni un momento perfecto para expresarse con sinceridad delante de Dios, ni tampoco requiere sentirte especialmente inspirado para comenzar. Con el tiempo, esa práctica pequeña transforma la manera en que enfrentamos cada día. En lugar de comenzar la mañana enumerando los problemas pendientes, comienza reconociendo quién sostiene tu vida, y verás cómo el peso de esos problemas se siente distinto, más liviano, más manejable de lo que parecía al abrir los ojos. Hay algo curioso que sucede cuando alguien empieza a practicar esto de manera constante. Las circunstancias no siempre cambian de inmediato, pero la percepción de esas circunstancias sí. Un problema grande deja de sentirse tan abrumador cuando se mira desde la perspectiva de un Dios que ya lo ha resuelto antes, un Dios cuya historia contigo está llena de fidelidad demostrada una y otra vez. Muchas personas se preguntan por qué sienten a Dios lejano precisamente en los momentos más difíciles de su vida. Y la respuesta, muchas veces, no tiene que ver con que Dios se haya alejado, sino con que dejamos de alabar justo cuando más lo necesitábamos. Es fácil alabar cuando todo marcha bien. El verdadero entrenamiento espiritual ocurre cuando decidimos alabar en la sala de espera del hospital,
en la noche de insomnio por preocupación económica, en la soledad que a veces llega con los años y los cambios de la vida, cuando los hijos ya se fueron de casa y el silencio parece pesar distinto. La alabanza sincera también tiene un efecto que muchos no esperan. Silencia las voces de duda y ansiedad que normalmente dominan la mente. No porque las ignore, sino porque las coloca en su lugar correcto, frente a un Dios más grande que cualquier circunstancia que enfrentemos. No se trata de una técnica de autoayuda disfrazada de espiritualidad. Se trata de una verdad bíblica profunda. La alabanza declara, en voz alta, que Dios sigue siendo digno de confianza, incluso cuando la vida no ofrece ninguna razón visible para creerlo. Y cada vez que declaras esa verdad, aunque el corazón todavía dude, algo empieza a fortalecerse por dentro. La fe no siempre nace de sentir, a veces nace de declarar, hasta que finalmente el sentir alcanza a la declaración que ya se venía sosteniendo con paciencia y constancia diaria. Estos 4 hábitos que hemos recorrido, la quietud deliberada, la atención al susurro, la humildad que reconoce la necesidad y ahora la alabanza sincera, no funcionan de manera aislada. Se entrelazan, se sostienen mutuamente y juntos forman un camino real hacia la intimidad que tanto anhelamos con Dios. Ahora que hemos recorrido los 4 hábitos, quizás te preguntes por dónde empezar. Y es una pregunta válida, porque conocer algo en teoría y llevarlo a la práctica diaria son 2 experiencias completamente distintas, especialmente cuando la vida ya está llena de responsabilidades. La buena noticia es que estos 4 hábitos no requieren que reorganices toda tu rutina de un día para otro. No necesitas levantarte 3 horas antes ni encerrarte en una habitación aislada del mundo para experimentar la presencia de Dios de manera renovada y constante en tu vida diaria. Lo que sí requieren es intención real. Una decisión consciente, tomada cada mañana, de apartar unos minutos para la quietud, de mantener el oído atento durante el día, de sostener un corazón humilde que reconoce su necesidad y de alabar incluso cuando las circunstancias no acompañan. Imagina cómo se vería un día normal y corriente viviendo estos 4 hábitos entrelazados. Comienzas la mañana con unos minutos de silencio real, sin el teléfono cerca, simplemente callando el alma delante de Dios antes de que el ruido del día tome el control por completo. Durante esos minutos, no llenas el tiempo con peticiones apresuradas. Simplemente estás. Y en esa quietud, empiezas a entrenar el oído para reconocer los susurros que Dios coloca en tu mente. Esos pensamientos suaves que fácilmente se pierden entre la prisa habitual. Mientras avanza el día, en lugar de resolver todo con tu propia fuerza, reconoces en oraciones breves cuánto necesitas a Dios en cada decisión, no como una fórmula vacía, sino como una verdad que sostiene tu manera de enfrentar los desafíos cotidianos. Y al final del día, o incluso en medio de él, encuentras un motivo concreto para alabar. Puede ser algo pequeño, la salud de un ser querido, un techo sobre tu cabeza, la posibilidad de haber leído estas palabras hoy. La alabanza no necesita motivos grandiosos para ser genuina. Estos 4 hábitos, practicados con constancia, no son una fórmula mágica que garantiza sensaciones espirituales instantáneas. Son, más bien, un camino de fidelidad silenciosa que Dios honra con su cercanía, tal como lo ha hecho con incontables generaciones antes de nosotros. El apóstol Santiago escribió algo que resume bien esta dinámica. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Esa promesa no depende de circunstancias externas favorables. Depende de nuestra disposición a dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Muchas personas esperan sentir un impulso emocional fuerte antes de comenzar a practicar estos hábitos, como si necesitaran estar inspiradas para empezar. Pero la realidad espiritual funciona distinto. La disciplina precede al sentimiento, no al revés, y con el tiempo el sentimiento termina alcanzando a la disciplina sostenida. Esto libera de una presión que muchos cargan sin darse cuenta.
No necesitas sentir un fuego espiritual intenso para comenzar a practicar la quietud, el oído atento, la humildad o la alabanza. Solo necesitas la decisión, repetida cada día, de presentarte delante de Dios aunque el corazón esté frío. Piensa en cualquier relación humana significativa que hayas construido a lo largo de tu vida. Ninguna se sostuvo únicamente sobre emociones intensas y constantes. Se sostuvo sobre la presencia repetida, sobre decisiones diarias de seguir eligiendo a esa persona, incluso en los días donde el sentimiento no acompañaba. Con Dios ocurre exactamente lo mismo, aunque muchas veces olvidamos aplicar esta misma lógica a nuestra vida espiritual. Esperamos que la intimidad con Él suceda de manera espontánea, sin esfuerzo, cuando en realidad se construye igual que cualquier vínculo profundo, con tiempo, constancia y decisión. Habrá días donde la quietud se sienta árida, donde el oído no perciba ningún susurro claro, donde la humildad cueste más de lo habitual, donde la alabanza salga forzada. Esos días no significan fracaso, significan que sigues presente, sigues intentando, sigues eligiendo acercarte. Dios no mide nuestra intimidad con Él por la intensidad de nuestras emociones, sino por la constancia de nuestra búsqueda. El profeta Jeremías lo confirmó con una promesa que sigue vigente: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Esa palabra buscaréis implica un proceso, no un evento único. Implica días, semanas, meses de práctica constante, de caídas y de nuevos comienzos, de momentos donde todo fluye con naturalidad y otros donde cada minuto de quietud se siente como un esfuerzo enorme. Y en ese proceso largo, imperfecto, muchas veces silencioso, Dios está presente de una manera que quizás no percibimos de inmediato, pero que se va revelando con el paso del tiempo, como quien mira hacia atrás y reconoce que nunca estuvo caminando completamente solo. Lo importante no es la perfección en la ejecución de estos hábitos, es la dirección del corazón. Un corazón que, aunque tropiece, sigue orientado hacia Dios, sigue intentando callar el ruido, sigue esperando el susurro, sigue reconociendo su necesidad, sigue alabando en medio de todo, sin rendirse ante los tropiezos del camino. Con el tiempo, lo que hoy parece un esfuerzo consciente se convertirá en una segunda naturaleza. La quietud dejará de sentirse forzada, el oído se afinará naturalmente, la humildad se volverá genuina, no actuada, y la alabanza brotará casi sin pensarlo, como respuesta natural del corazón. Ese es el fruto de la constancia, una intimidad con Dios que ya no depende de circunstancias perfectas ni de emociones intensas, sino que se sostiene sobre una relación real, cultivada día tras día, minuto a minuto, decisión tras decisión. Y esa intimidad, una vez que empieza a arraigarse, transforma todo lo demás. La manera de enfrentar los problemas, la manera de relacionarte con tu familia, la manera de ver el futuro que todavía tienes por delante, incluso después de tantos años caminando en esta fe. Quizás llevas décadas asistiendo a la iglesia, sirviendo fielmente, cumpliendo con cada actividad espiritual esperada de ti, y aún así sientes que algo falta, que la cercanía real con Dios se ha quedado atrás en algún punto del camino. Estos 4 hábitos no reemplazan tu historia de fe, la profundizan. No importa cuántos años lleves sintiendo esa distancia. No importa cuántas veces hayas intentado y sentido que nada cambiaba. Dios no se cansa de recibir a quien se acerca de nuevo, aunque sea la enésima vez que decides comenzar otra vez este camino de intimidad renovada, sin importar cuántas veces hayas fallado antes. Nada de esto sucede de la noche a la mañana, pero cada día que decides practicar, aunque sea uno de estos 4 hábitos, estás construyendo algo que no se derrumba fácilmente, algo que sostendrá tu alma, incluso en las temporadas más difíciles que todavía están por llegar. Gracias por acompañarnos hasta aquí, por regalarnos tu tiempo y tu atención en un mensaje que esperamos haya tocado tu corazón de una manera especial hoy. Si sientes que necesitas ir más profundo, que la sequedad espiritual ha durado demasiado, tenemos la guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios,
con pasos concretos para ese camino. Adquiérela en el enlace del primer comentario fijado. Suscríbete a este canal para seguir creciendo juntos en fe y discernimiento. Dale like si este mensaje bendijo tu corazón y cuéntanos en los comentarios cuál de estos 4 hábitos empezarás a practicar desde hoy. Quédate, porque en pantalla ya te espera el próximo video.